Bienvenido a un nuevo video tutorial de Sinus CRM. En esta oportunidad nos enfocaremos en el flujo y botón de pipeline comercial o conocido también como el pipeline de cotizaciones. A diferencia del pipeline de prospección que viene de características innatas de la ficha del lead y que simplemente nos sirve para llevar una trazabilidad del proceso de prospección y perfilamiento que tiene cada cliente, en el flujo o pipeline comercial podremos hacer cotizaciones vinculadas a cada uno de nuestros clientes. No se te olvide que previo a revisar este material debes haber cursado los videos sobre leads, calendarios, tickets y pipeline de prospección. Son videos muy útiles para que puedas entender en contexto lo que veremos en este tutorial. Si tu empresa o tu equipo de trabajo necesita un acompañamiento especial, no olvides en solicitar información sobre nuestros servicios personalizados y consultorías. Comencemos. A diferencia del pipeline de prospección, acá en el pipeline comercial podemos crear una cantidad ilimitada de cotizaciones por cada cliente. Para que tengas una idea, recordarás que en el módulo de leads podemos encontrar a cada uno de los leads registrados en nuestra base de datos y tenemos un apartado donde podemos ver justamente las cotizaciones asociadas a este cliente en particular y a cualquiera de los clientes. ¿Dónde se generan estas cotizaciones? Es lo que veremos el día de hoy en este tutorial. Para este ejemplo vamos a tomar de referencia a Paola Demo, quien va a ser la persona a la cual le vamos a registrar una cotización. Antes de eso nos fijaremos en el flujo como tal. Este flujo, si te das cuenta, en el área de pipelines, puedo tener más de un flujo con diferentes objetivos e incluso con diferentes pasos desarrollados dentro del flujo. Esto, como sabes, en todos los videos tutoriales siempre damos una explicación de cómo técnicamente se configura, aunque tú seas un usuario como vendedor, pero es importante que conozcas de dónde nace estos flujos. Los flujos se configuran en un apartado de signos donde podemos determinar cuántos flujos habrá y los pasos que tendrá cualquiera uno de estos flujos. Por ejemplo, este de El Salvador es un flujo que solo tiene un paso. Hay un flujo de facturación que tiene 5 pasos y nos vamos a fijar en el flujo de Centroamérica. Solo tiene 3 pasos. Los pasos además pueden ser asignados a personas específicas para que ellos puedan tener acceso a visualizar las columnas de esos pasos que estamos visualizando. Por ejemplo, si yo me quitara la visual de seguimiento, tendría que ir al apartado de seguimiento en configuración y decir que Eduardo López no tiene por qué ver esa columna. Al regresar a ese pipeline y volver a cargar, quitaríamos la visual de Eduardo López de esa columna. Para este ejemplo, vamos a dejar que Eduardo López siga viendo esa columna, lo agregaremos dentro de los colaboradores que sí tienen acceso a esa columna y cuando él cargue su flujo de pipeline comercial de Centroamérica, tendrá visibilidad del mismo y cada uno de sus pasos. Ahora haremos una cotización a nombre del cliente que estamos utilizando demostración que se llama Paola Debo. Para eso nos ubicaremos en la parte inferior de nuestra ventana de pipeline comercial, haremos un clic a sumar y le daremos clic a cotización. Antes de continuar, es importante que te ubiques en el flujo que necesitas. No es lo mismo cotizar para Centroamérica que para El Salvador, que cotizar para otra de las ramas de los flujos que tengamos. Si tu empresa solo tiene un flujo determinado, no habrá necesidad de elegir porque pues habrá un solo flujo. En este caso, no quiero facturar en Guatemala, no quiero facturar en El Salvador, sino quiero facturar en un flujo que se llama SEA. Y es ahí donde debo presionar el botón de cotización. Voy a cotizar, voy a buscar al lead. Recordarás que estamos utilizando a Paola. Date cuenta que intencionalmente si yo coloco mal el nombre, no localizaré
al lead que estoy buscando. Vamos a cometer otro error, no es el lead que estoy buscando. Si se asemeja al nombre, nos va a sacar un listado de posibles leads que siguen esa temática del nombre o del texto que estoy ingresando. Vamos a agregar ahora a Paola. La escribimos como es debido. Nos aparece en este listado. Seleccionamos a Paola y a continuación vamos a ver que ya seleccionada Paola, también podemos seleccionar moneda. Si tu plataforma maneja más de una sola moneda, ahí deberán aparecer listadas. Si tu plataforma solo fue configurada para una sola moneda, cuando tú trates de buscar un listado, solo aparecerá una. No vamos a hablar en este video sobre el tema de impuestos porque ese es un tema que será visto por empresa, pero sí es viable poder llevar un registro de este control. Y lo siguiente es el estado. Recordarás, voy a cerrar la ventana, que estamos viendo que el flujo tiene columnas. Esas columnas se denominan estado. La primera columna que vemos aquí se llama gestión, la siguiente seguimiento y por último está cierre. Eso mismo nos va a aparecer en las cotizaciones. Vamos a nuevamente a invocar a Paola. Y en el estado nos aparecen esas mismas columnas, la primera, la segunda y la tercera. Solo que ahora en lugar de un orden horizontal hay un orden vertical. Voy a decirle que de forma predeterminada ese sea la primera columna la que veo y lo segundo tiene que ver con un modelo de cotización. Para eso hacemos una pausa y hablaremos momentáneamente sobre lo que son los modelos de cotización. Nuevamente, en todos nuestros videos tutoriales damos una visual y escudriñamos inclusive a nivel de configuración la plataforma, aunque estamos conscientes que muchos de los usuarios no llevan hasta ese nivel. Hablemos de los modelos de cotización. Signus tiene la capacidad de manejar una cantidad ilimitada de plantillas de cotización. Por ejemplo, me voy a ubicar en esta que se llama un modelo express. Dentro de las configuraciones me permite ponerle un nombre, identificar cuántos ítems va a tener esa cotización por página, si tiene alguna abreviatura, el tamaño de la cotización, que lo normal es que sea una cotización tamaño carta en orden vertical. Además, se te entrega una plataforma con un modelo de cotización configurado a través del lenguaje HTML, como es este ejemplo. Eso ya se te entrega inmediatamente cuando recibes la plataforma en tu empresa. Pero importante es que yo puedo configurar más de una plantilla y es justamente lo que la plataforma me solicita cuando yo estoy haciendo una gestión. Nuevamente, si solo cuento con una plantilla, solamente me aparecerá una en el listado. Voy a utilizar la plantilla Express y esto es importante. Yo no puedo eh, dar por sentado u omitir alguno de los pasos que estamos realizando. Lead, la moneda, el estado y el modelo de cotización. Si alguno de estos ya está predeterminado, como por ejemplo la moneda, como por ejemplo el estado, o si hay un solo modelo de cotización, pues siempre debes seleccionar ese mismo. Posteriormente a eso, vamos a fijarnos en esta parte derecha de nuestro módulo. Debemos de garantizar que si esto nos aparece de esta forma, siempre aparezcan estas dos casillas seleccionadas. Y luego de ahí vamos a buscar el producto. Por ejemplo, voy a pensar que tengo fletes por acá. Voy a pensar que tengo fleje. Y todos los productos van a ser invocados por su nombre o inclusive por el código. Por ejemplo, que yo tengo la habilidad como vendedor que me sé el código del producto y entonces puedo ubicarlo por el código o por el nombre. Cuadro que te parece seleccionable tiene que ver con empresas que sí es importante la disponibilidad de producto. Es decir, no permite a los vendedores hacer búsquedas de producto o que aparezcan en el listado si estos productos no tienen un inventario disponible. Vamos a hablar más adelante de lo que es el inventario y cómo se maneja en Signus el inventario, porque has de estar claro que Signus es un CRM y no es un
administrador de recursos como lo es un ERP para el manejo de bodegas, inventarios mínimos, etcétera. Volviendo a nuestro tema. Si yo conozco el código o si yo conozco el nombre o parte del nombre, pues la plataforma me va a ir a hacer una búsqueda. Importante es que la plataforma te va a desplegar los primeros 20 productos. Si hay más productos, es mejor que te comiences a familiarizar con los códigos de tu empresa, de los productos que vas a manejar. Posterior a haber localizado el producto que necesito, le daremos clic a la ficha. Date cuenta que nos da un poquito de información. Dice que el producto tiene que ver con instalación. Nos dice que el código es este. No trae un precio definido de cajón, que esa es parte de las peculiaridades de Signus CRM que vamos a hablar posteriormente cuando nos refiramos a categorías, inventarios y productos. Nos habla si tiene alguna familia o algún campo adicional importante. Con solo seleccionar el producto nos abre una ventana que nos informa de muchas de las características del producto, como por ejemplo alguna fotografía de referencia. Pero para esta etapa de la explicación me voy a fijar únicamente en el precio, le vamos a colocar un precio y le vamos a dar guardar. En ese momento la plataforma está guardando el ítem que nosotros seleccionamos. Voy a buscar otro que se llame fleje. Hay varios flejes, voy a decir que es este el que necesito, le voy a colocar nuevamente un precio, 89, una cantidad, quizás no es uno, sino son dos, y le doy guardar. Y así es como voy creando mis datos dentro de la cotización. Vamos a irnos a detalle en los siguientes minutos de este tutorial para que conozcamos más a profundidad cómo se lleva a cabo una cotización. Por el momento, los elementos básicos que tiene una cotización es el lead al cual va a estar asociado, la moneda, el estado del pipeline en el que va a ir a caer esta cotización y el modelo de cotización. Siguiente será agregar los productos. Por una buena práctica, vamos a presionar el botón guardar, están guardados los datos y vamos a cerrar la ventana. Al cerrar la ventana, volveremos al flujo de cotizaciones, pero ahora mira lo que sucede. Ya aparece la cotización de Paola Demo dentro de nuestro recipiente de seguimiento. Este, al igual que los otros recipientes y pipelines que hemos visto en Cygnus, son basados en el modelo Kanban y entonces yo los puedo mover dependiendo del estado en que se encuentre esa cotización. Y el punto importante es que tú puedes tener una referencia visual PDF de esa cotización que tiene que ver con los famosos modelos de cotizaciones que utilizamos. Recordarás que en la explicación hablamos de modelos de cotización. Así que debido a que yo elegí esta de acá, me está diciendo que al momento de visualizar la cotización, este PDF, estoy eligiendo esta plantilla. Y recordarás que dentro de las configuraciones nosotros elegíamos el correlativo, por eso es que esta cotización que estamos viendo a continuación tiene un correlativo que le corresponde al 11. Y si nosotros agregamos una cotización más a nombre de Paola nuevamente, con los elementos que ya conocemos, que es el nombre, la moneda, voy a cambiar de moneda para este ejemplo, voy a dejarla en el paso de primer selección y voy a utilizar otro modelo. No voy a utilizar el modelo Express, sino un modelo diferente para esta explicación. Voy a tomar cualquier otro producto, le voy a colocar un precio, que son los pasos que llevamos hasta el momento en este video como elementales. No voy a agregar ningún producto. Una buena práctica dijimos que es el poder guardar la cotización y va a aparecer otra cotización a nombre de Paola. Una por 50 y otra por 228. Y es donde tú puedes ver que un cliente puede tener más de una cotización en diferentes pasos. Puede hacer que una esté más próxima a cerrar que otra. Y recordarás que utilizamos para cada uno de los ejemplos un correlativo distinto. Notarás que esta de acá lleva el correlativo CBAS 11. ¿Y por qué esta no adoptó el CBA 12? Porque estábamos en un modelo de cotización diferente. Si te das cuenta, este correlativo pertenecía a este modelo.
mientras que en este modelo nos corresponde una nomenclatura diferente. Por eso es que le tocó el número 33. Vamos a ir nuevamente a ver la diferencia que hay en la cotización. Veamos la que generamos la primera vez, pues sigue siendo el mismo PDF que te mostré, pero la otra que elegimos un modelo diferente, es decir, una plantilla diferente, va a tener un esquema diferente porque así está pensado para esta cotización. Entonces, importante es en estos primeros pasos básicos elegir al lead, elegirlo bien, elegir la moneda, elegir el paso, idealmente dejarlo en la posición que está predeterminada. Y lo siguiente importantísimo es elegir el modelo. Intencionalmente no voy a elegir ningún modelo y voy a tratar de buscar un ítem. Y la plataforma me dice, no se puede buscar productos hasta que no se haya seleccionado un modelo. Por favor, como siempre hemos recomendado en todos los videos tutoriales, es importante que le pongas atención a los mensajes y que los leas. Vamos a elegir entonces ahora sí el modelo de cotización. Voy a buscar cualquier producto y por eso es que ahora sí me lo localiza. Voy a buscar, de repente tengo aquí un flete, lo tengo aquí, selecciono el flete. Si tu plataforma no viene con precios predeterminados, pues es viable poderlos editar. Eso es una determinación que toma el equipo que te entregó a ti la plataforma y las plantillas. Voy a darle por buena práctica un guardar, cierro. Y ahora tengo otra cotización siempre de Paola y puede hacer que esté en etapas distintas. Esta tiene un modelo de cotización que ya revisamos. Sabemos que podemos tener otras cotizaciones en otros modelos totalmente diferente. Y ahora vamos a fijarnos en el filtrado de la parte superior. Si tú has repasado muy bien los otros videos en donde hablamos precisamente de este filtrado, sabrás que uno de los filtros más importantes es la fecha. Porque si yo estoy consciente de una cotización o un grupo de cotizaciones la hice en una fecha determinada, pues entonces me voy a esa fecha determinada y sé que voy a quitar de mi visual cualquier otra cotización. Es más, recordarás que nosotros usamos modelos de cotización dependiendo de nuestra selección. Solo una la elegimos extensa y solo es esa la que podemos elegir al seleccionar el modelo y darle cargar. Si yo quiero seleccionar solo las que son express, aparecerían las dos que están por acá porque estoy pidiéndole a la plataforma que me filtre por el tipo de modelo. Además, la plataforma también puede filtrar por propietario. Te recordará que en parte de la configuración yo podía decidir qué personas pueden crear una cotización o no. Y eso obedece a toda la plataforma de signos, por lo cual ve lo que vamos a hacer. Quiero buscar todas aquellas que pertenezcan a Eduardo López. Obviamente estas tres las creé yo. Ahora voy a ver si alguien o Fidia creó alguna cotización. No, al menos no en este rango de fecha. Veamos si podemos ver alguna cotización que la haya creado en otra fecha. No tiene ninguna. Ya sabes, tenemos el mismo limpiado de filtros por acá y entonces podemos cargar y vemos que Fidian no ha creado ninguna cotización, al menos en esta etapa. Voy a regresarme a Eduardo y eso lo voy a cambiar inmediatamente y le voy a decir, esta cotización en particular quiero que le dé seguimiento Fidian y le doy cargar. Deja de estar en mi propiedad que puedo ver todas las cotizaciones, puedo ver las que son de Fidia, que ahora es una porque se la transferí, y puede ser las de Eduardo, las que Eduardo haya creado, que no incluyen a las de Fidia. Y voy a colocar solo la fecha 17 para que el filtrado sea mucho más específico. Solo están las dos cotizaciones que me pertenecen. Voy a regresar con Fidian precisamente que tiene una cotización y para ejercicio de este video se la voy a regresar a Eduardo exactamente como estaba originalmente. Es así como dentro de la plataforma yo puedo hacer uso del filtrado de cotizaciones. Puedo buscar algún cliente en particular, Paola, ahí está Paola. Puedo buscar por fechas, voy a buscar solo las que se crearon el día de hoy, por ejemplo.
me quita la visual de otras cotizaciones, puedo buscarlo por propietario, me quito a los que son de Fidia o agrego solo las que son de Eduardo y también puedo filtrar por el tipo de plantilla que utilicé. Este filtrado es muy importante y por favor ponle mucha atención. Es importante que notes lo siguiente. Voy a refrescar mi pantalla. De forma predeterminada la plataforma me pone un rango de fechas del mes actual. Es decir, si estamos en el mes de marzo, me elige la primera fecha hábil del mes de marzo y la fecha en la que me encuentro. Date cuenta que en ese rango de fechas solo tengo aquí algunas cotizaciones. Claro está que si yo le doy limpiado de filtrado, me va a mostrar todas las cotizaciones que en realidad tengo. Es más, yo podría elegir que solo me muestre las que están de enero al mes de febrero, al 28 de febrero, a ver cuántas aparecen. Solo hay algunas. Pero lo importante de esto es que cuando tú cargas por primera vez la plataforma, en el módulo de pipeline comercial, la fecha viene predeterminada. ¿Por qué esto es importante? Porque si tú la cotización la hiciste el último día del mes anterior, por ejemplo el 28, y llega el día lunes y tú estás buscando la cotización pensando que te va a aparecer de forma predeterminada, recuerda que debes buscarla en el mes de anterior. Muy bien. Esto es parte de las bondades que tiene este flujo que se le llama pipeline de cotizaciones o pipeline comercial. Otra de las bondades es que tú, en lugar de volver a redactar una cotización, la puedes marcar y copiarla. ¿Qué va a hacer esta funcionalidad? Agarrar todos los ítems, que en este caso están marcados, que son dos. Si ves aquí el número, dice que son dos ítems los que hay. Veamos si es cierto, veámoslo a través del PDF. Efectivamente hay dos ítems. También pude haberlo visto al editar la cotización, que ese será un botón que veremos a continuación, pero para no repetir la misma cotización, quizás porque en esta no le voy a dar un descuento o sí le voy a dar un descuento al cliente, la puedo copiar. Nota que esta es la número 11. Al darle copiar, me dice la plataforma, ya le creé para Paola, es más, busquémosla, Paola, tiene usted dos cotizaciones, una que es la 11 y la 13, que esta es una copia. No te olvides que esto es una copia de la cotización de Paola. Vamos a buscar a Paola. Aquí está Paola con sus cotizaciones que hasta la fecha tenemos en la plataforma. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? Las copias las podemos hacer por grupos. Si yo quisiera una copia de todas ellas, basta con seleccionar la casilla completa y se hará una copia. Ten en cuenta que Signus tiene la capacidad de llevar un registro de cuántas copias hemos hecho y aquí me dice, mira, Eduardo López hizo una copia y de esa cotización de Paola y esta es la copia, la número 13. Voy a hacer intencionalmente una copia de esta cotización que es la 33, me la coloca en la misma columna y continúa con el correlativo que teníamos. Y en mi historial de copias ya no aparece solo una, sino aparecen dos porque la otra que cotizó, que fue además de la 13, también sacó copia de la número 33 y ahora tiene la 34 mensual. Este es un historial de todas las copias que yo he sacado en mi usuario. Em, Voy a hacer una transferencia de esta cotización a Fidia, por ejemplo. Voy a pedirle ver todas las cotizaciones, inclusive las que son de Fidia, que aquí lo puedo ver. Dice que está registrada a nombre de Fidia, aunque la modificación la hizo Eduardo. Veamos si el filtrado nos funciona. Voy a buscar solo las de Fidia. Ahí está la de Fidia y esta es la que voy a copiar. Al hacer la copia, no me aparece como FIDA porque la copia me la asigna automáticamente a mí por ser yo la persona que está haciendo el uso de la licencia de Signus. Y aquí aparece el correlativo, el número 11. Vemos nuevamente nuestro historial. Aparece a nombre de Eduardo el historial y con el correlativo que nos va correspondiendo. Estas son funcionalidades que en la práctica, en el día a día, te pueden ser de utilidad y nos hemos concentrado básicamente en esta parte del flujo.
Es posible que haya flujos tan largos que se escapen de nuestra visual, pero con simplemente darle clic aquí y no tener que arrastrarlo uno por uno las casillas, esa cotización en particular, yo puedo marcarlas, irme al botón donde dice mover estado y seleccionar el estado que yo quiera. Entonces la 14 la estoy moviendo de la columna 1 hasta la columna cierre y ahora la 14 me aparece justamente en la columna que yo necesito. Ese historial de movimientos también se guarda en este icono que parece un reloj y me va diciendo qué sucedió, quién lo movió y en qué momento sucedieron los movimientos como tal. Conforme vayamos avanzando, vamos a conocer más sobre los botones que tenemos por acá, pero importante como repaso a esta altura del video es en qué flujo estamos, el poder buscar un lead en especial, una fecha en especial, un propietario de la cotización o el modelo de la cotización. Cómo crear la cotización desde el botón de cotizaciones, cómo clonar una cotización y ahora vamos a entrar a la parte medular que es cómo editar una cotización que ya habíamos creado. Recordarás que cuando creamos la cotización, nuestros campos básicos era el lead, que obviamente no puedes necesariamente por qué buscarlo por su nombre, puede ser por el correo. Voy a imaginar que hay un cliente que tiene este teléfono. Ahí están todos los clientes que tienen un teléfono similar a este, ya sea en su ficha básica o entre todos sus elementos. Te explico. Recuerda que los leads, voy a buscar nuevamente 4210, dentro de los campos está la ficha que guarda no solo el teléfono, sino más datos. Por eso es que todo el equipo comercial, de mercadeo, operativo, debe conocer a conciencia y a detalle qué campos se le configuraron en su plataforma porque siempre va a ser alusión la plataforma a alguno de ellos. Como en este caso, cuando estamos cotizando, yo busqué 4210, no necesariamente solo es el teléfono, sino en casos como por ejemplo este que se llama Paola Demo, es porque Paola, dentro de las cantidades que tiene, tiene un número que se parece al 4210. Muy bien. Vamos a buscar también por correo, quizás, ¿verdad? Ahí están todos los correos que tienen que ver con Eduardo. Somos más específicos, la búsqueda se hace más específica y se detalla más en la búsqueda. Luego dijimos que vamos a colocar aquí a nuestra demostración el campo de la moneda, el estado, seleccionamos el modelo, buscamos el producto, agregamos el producto, colocamos los datos que necesitemos, que vamos a profundizar en esta parte de aquí, le vamos a poner un precio, por buena práctica guardamos y cerramos y la cotización aparece. ¿Qué pasa si queremos editar lo que acabamos de hacer? Veamos qué tipos de ediciones podamos hacer. Para eso voy a utilizar el botón de editar. Voy a imaginar que la cotización número 15 no era para Paola, era para otra persona más. ¿Puedo cambiar el usuario? Sí, simplemente con darle a editar el registro, voy a buscar a esa otra persona, voy a pensar que es para Eduardo, que su correo empieza con Eduardo GT, ahí está Eduardo, le doy grabar, cierro la ventana y ahora aquella cotización que yo tenía para Paola cambió para Eduardo. Y mira lo importante, me está diciendo que se cambió el registro de la cotización, es decir, pasó de ser Paola, esto es una codificación interna que tus administradores sabrán reconocer, y pasó a nombre de Eduardo. Un tip importante que hemos repasado en toda esta vigencia de signos es que este correlativo, si tú lo copias y vas y buscas al lead que estábamos buscando, te darás cuenta que es el que aparece por acá. Por eso es que cuando yo le doy copiar y busco en el navegador ese lead, me va a llegar hacia Paola. Vamos a hacer el ejemplo diferente. Ahí está Paola. Voy a ver quién era este registro que se llama 66 en una codificación que se le llama hexadecimal. Voy a cambiar este número de acá. Voy a llegar hasta la diagonal. Voy a colocar el número que acabo de copiar y me doy cuenta que quien era es Edu, la empresa Sedu, porque el cambio lo hice a nivel de registro porque yo me había equivocado, pero siempre guarda un historial
de a quién se le hizo el cambio. ¿Qué más podemos hacer en la edición? Imagina que yo quería esta cotización, no en el flujo de Centroamérica, sino en el flujo de El Salvador. Y me equivoqué. Tuve el error de no haber seleccionado el flujo que era, porque cuando empezamos este video dijimos que era muy importante elegir el flujo donde lo queríamos, porque a partir de ahí podíamos presionar cotizar y se iba a colocar la cotización donde era. Vamos a regresar a Centroamérica y pensemos que esta cotización que pertenece a Empresa CEDU no va en este flujo. ¿Podemos cambiarlo? Sí. Vamos a darle clic en edición. No nos vamos a fijar en esta parte de la cotización, sino nos vamos a ir a los botones que están del lado derecho. Y vamos a buscar pipeline. Y aquí precisamente vamos a decir que es en El Salvador y que es al paso de información. Nos va a confirmar, hacemos el cambio, sacó la cotización del flujo de Centroamérica, vamos a buscar a El Salvador y ahora está la cotización que pertenecía a SEA de Centroamérica, de Presa CEDU, ya pasó al estado de solicitud de información del pipeline de El Salvador. Vamos a hacer por ejercicio de este video, regresemos a Edu, regresémoslo al pipeline de Centroamérica, a la columna de gestión de cotización, confirmamos el cambio, lo sacamos de Centroamérica y nuevamente la tenemos donde queríamos. Sigamos explorando el botón de edición. ¿Qué más puedo editar? Puedo editar el producto que tengo seleccionado. Esta es la parte de edición del producto. Pero para seguir el orden de lo que estamos trabajando, puedo inclusive hacer un cambio de moneda, porque no era dólares, sino era quetzales. Y entonces ya no está en dólares, sino está en quetzales. Y voy a aprovechar para que veas lo siguiente. ¿Cómo distingo entre las cotizaciones de una moneda u otra, si fuera el caso de mi empresa? Pues el monto lo dice, obviamente cuando tú invocas la cotización va a aparecer la moneda, pero también nota que en el flujo en la parte inferior me dice cuántos son de una moneda y cuántos son de otra. Repito, si en tu caso, en tu empresa, solo hay una moneda, pues solo va a aparecer un total. Si hay tres, cuatro, hasta seis monedas, van a aparecer totalizadas en ese caso. Hagamos el ejercicio. Voy a decir que estos no eran quetzales, sino que eran dólares. Entonces vuelvo a editar la cotización, vuelvo a hacer un cambio de moneda, lo voy a pasar a dólares porque eran dólares, no quetzales. Y ahora mira lo que sucedió en la totalización. Sumó todos los que eran de este monto en dólares. Esa es otra de las ventajas que tenemos en el momento de la edición. Ahora es muy importante aquí hacer un alto eh, relevante y es que los correlativos no se pueden editar y no se puede editar el modelo de cotización seleccionado. Es decir, de los pasos críticos que no podemos posteriormente omitir, Paola sí lo podríamos cambiar, la moneda sí la podríamos cambiar, el estado lo podríamos cambiar, lo que no podemos cambiar es el modelo. Y este paso entonces no solo se vuelve importante, sino vital. Tener mucho cuidado del modelo de cotización que seleccionemos. Porque como viste, en la parte de edición no tenemos cómo hacer un ajuste de esto. Continuando con las ediciones que sí nos permite la plataforma hacer, hablemos de los ítems. Obviamente, el primero que se nos ocurre es quitar el ítem que teníamos. Cambiar de ítem lo podemos hacer. Volvemos a presionar el botoncito de carrito. Ya no aparece del lado izquierdo el menú, pero podemos buscar nuevamente flete como lo habíamos hecho. Presionamos Enter o la lupita y aquí aparece otra vez el ítem que estábamos buscando. Nuevamente le colocamos las cantidades que necesitamos. Voy a colocar que son 2 y voy a poner un número finito. Voy a pensar que son 11.111. Le doy guardar. Y la plataforma entonces hizo un cambio del ítem que buscábamos. También es factible que en lugar de borrarlo y volver a cargar el ítem, simplemente lo cambiemos. Y para eso utilizamos este botón que dice cambiar. Busco el nuevo ítem. Voy a
pensar que no era flete, sino fleje. Aquí estoy. Aquí este módulo, esta funcionalidad sí necesita que tú conozcas bien o el código o el nombre al cual lo quieres cambiar y le damos guardar. Obviamente va a permitirnos conservar precio y cantidad. Quizá los demás campos no, pero de eso hablaremos a continuación. Pensemos que en esta cotización, además de quitar o modificar algún ítem, queremos agregar otro. Si es posible, dándole clic a este botón, que es el de carrito. Vamos a colocar aquí que es un precio de 23 o vamos a colocar una cantidad de 11 objetos y entonces la cotización que originalmente tenía un ítem la modificamos completamente. No es necesario grabar, la plataforma automáticamente está grabando y aquella cotización que era de $10 cambió al nuevo monto que tenemos en pantalla. Y para continuar con la exploración del botón de edición, también puedo editar algunos campos que yo seleccioné de los ítems. Por ejemplo, puedo aumentar la cantidad con simplemente presionar aquí el botón de cantidad o disminuirla si fuera el caso como tal. ¿Qué más puedo hacer? Puedo volver a editar el cuadro que ya teníamos y desde aquí hacer los ajustes, ¿vale? Por ejemplo, el precio resulta que era 11,000 exactos, no 11,111, y entonces puedo hacer un ajuste de esa cotización. Cierro mi cotización porque como dijimos ya en esta etapa, por ser edición, no hay necesidad de editar y otra vez tengo yo mi cotización ajustada. También puedo hacer dentro del mismo un cambio de ítems o una copia de ítems. Pensemos que es el mismo fleje, solo que el cliente por alguna razón quiere detallado que en una son 3 y en otras son 6, por ejemplo. Voy a copiar exactamente esta línea de ítem, que ese es el objetivo, la copia de la línea. Ya la tengo dos veces, si te das cuenta, aquí está una y dos veces. Este le voy a poner que son dos y el precio en lugar de 11,000 le voy a poner 11,500 porque resulta que para este ejemplo él pidió un color negro, pero el tiraje es distinto. Entonces, le estoy dando de un tiraje a un precio y de otro tiraje a otro precio. Esa es otra de las funcionalidades de poder copiar la línea de cotización, la línea de ítem que tengo. Y como viste, podemos hacer el borrado también. Muy bien. Vamos a ver nuestra cotización. Ya tiene los valores adecuados y ajustados según lo que habíamos platicado. Y ahí está nuevamente nuestra cotización. Vuelvo, insisto y repito, lo único que no podemos cambiar es el correlativo ni el modelo de cotización que utilizamos y que podemos fácilmente filtrar aquí en nuestros filtros de la cotización. Hasta esta etapa, también es importante que recuerdes que todos estos casos, todas estas cotizaciones están siendo guardadas en el historial de la ficha del cliente. Veamos el caso de Paola Demo. Vamos a ir a buscar a Paola, que está por acá, y nos va a mostrar en el espacio que dice cotizaciones, cuántas cotizaciones le tenemos registradas, en qué etapa están. Hay varias en cierre, hay unas en gestión de cotización, eh, y nos va a decir en qué momento se crearon las cotizaciones. Esto del origen es porque en algunas cosas, en algunas etapas, en algunos casos se crea desde el pipeline comercial y te voy a enseñar cómo crear cotizaciones desde fuera del pipeline comercial, como por ejemplo desde la ficha de Paola. Recordarás que esta es Paola, le voy a crear una cotización estando aquí, no necesariamente estando aquí en el flujo comercial. Eso es presionando el botón de más, buscando el carrito. Nuevamente recuerda que yo estoy utilizando el flujo de Centroamérica. Aquí ya no me va a pedir el lead porque ya estoy ubicando al lead como tal. Esperamos unos segundos. Ya no me pide a Paola porque ya sabemos que es Paola la que seleccioné. Lo que sí me va a poder pedir es el modelo. Voy a cotizarle, por ejemplo, esta llave. Se la voy a cotizar por 20, una unidad de 20, que sea dólares, cierro. Ahí aparece Paola con sus $20, cierro esta ventana
Y ahora sí, voy a ver cuántas cotizaciones tengo. No te olvides refrescar tu ventana, que es la de Paola, y luego dirigirte a la visual de cotizaciones. Estoy en cotizaciones y ahora dice que tengo una cotización número 17 que vino creada desde el módulo de leads. Aquí hay otros que tienen módulo de pipeline. Cuando no tienen una ubicación es porque estas cotizaciones vienen heredadas de otros lugares que para motivos de este video no serán explicadas. Pero esta cotización nació en lead. Voy a crear una cotización más para Paola. Desde acá, Paola. Ya ubiqué a Paola, voy a seleccionar Express, voy a utilizar esta misma llave por practicidad, le voy a poner 33, voy a guardar, buena práctica, le doy guardar acá, aquí está la cotización de 33, me regreso a la ficha de Paola y ahora veo que está la cotización 18, no vino desde el botón lead, sino que vino desde el pipeline comercial. Esto es importante para darle seguimiento a las cotizaciones, porque no necesariamente tienes que ver cómo están las cotizaciones de tu cliente estando en el pipeline comercial, sino lo puedes ir a ubicar en la ficha de lead como tal. Recuerda también que cuando nosotros tenemos un botón azul, podemos abrir una ventana emergente. Se abre esta ventana emergente que intencionalmente la voy a hacer más pequeña para que veas la información que me despliega la información de Paola, voy a buscar cotizaciones y nuevamente ubico a Paola. Recuerda, en todos los videos hemos hecho la misma recomendación. Las ventanas emergentes son solo para hacer consultas rápidas, no para trabajar. Para esto, debes cerrar cualquier ventana emergente y trabajar dentro de tu plataforma original directa. Con esto hemos repasado lo que puede hacerse el botón de edición. Vamos a hablar más adelante de otros campos externos. Vamos a hablar más adelante de estos otros campos que no hemos tocado en estos ejemplos. Ya vimos cómo generar nuestro PDF de esa cotización en particular. Depende de una plantilla. Ya vimos inclusive que el historial me lo va guardando. No te olvides que una buena práctica es poder crear una actividad que tenga que ver con la actividad que estamos haciendo de cotización, porque dentro del historial de la plataforma van a irse guardando ese tipo de gestiones. Te pongo un ejemplo rápido. Yo sé cuándo entró el cliente, puedo saber cuántas llamadas ha recibido, cuántas recotizaciones o reuniones para hacer cambios en sus cotizaciones ha visto, ya sé cuánto se ha tardado en ser un prospecto, cuántas cotizaciones se han dado y eso es un historial valiosísimo para ti y para tu gestión comercial. Continuamos. También vimos cómo transferir las cotizaciones, que aunque yo soy el dueño de la cotización como tal, le voy a transferir la propiedad de esa cotización al cliente. Aquí es importante hacer una salvedad. No es lo mismo transferir una cotización que transferir la propiedad del lead, como lo viste en los videos que tenían que ver con la gestión de los leads o compartir la propiedad de los leads. Esto no tiene nada que ver, sino justamente solo tiene que ver con a quién le estoy asignando el seguimiento de esta cotización. Dígase que un jefe puede hacer la cotización y después transferírsela a su compañero de ventas. O un vendedor A puede hacer el favor de crear la cotización y después decirle, ya te la dejé transferida para que tú te encargues del seguimiento. Y todo eso se queda en una trazabilidad que ya vimos que es un histórico importante. Inclusive si la cotización cambiara de pipeline, también se guarda una trazabilidad, como lo vimos, ¿verdad? Vamos a cambiar esto de por acá. Vámonos a ir a El Salvador. Estoy utilizando estos ejemplos para hacer también alguna nota aclaratoria. Voy a hacer el regreso de esta cotización hacia el pipeline de Guatemala, como lo teníamos eh, inicialmente. Y con esto estamos haciendo un breve repaso hasta este momento de lo que llevamos hecho. Pero hay otros botones que no son una necesidad imperativa dentro del flujo, por ejemplo, el botón de actividades. Esta no es una necesidad imperativa, pero sí es una información que le va a servir a ti,
a tus jefaturas para tomar decisiones a futuro. Otro botón que también tiene una necesidad eh, dentro del proceso, más no una necesidad impuesta, es el botón de guardar. Imagínate que el cliente hoy nos dice, mire, ¿sabe qué? Hágame un ajuste, no quiero una, quiero dos cantidades, ¿sí? Hice el cambio, edité el cambio, pero ¿qué pasa si quiero yo averiguar cuántos cambios he hecho sobre esta cotización? Yo no tendría cómo visualizar esos cambios porque estoy guardando sobre la misma cotización, sobre la misma información de mi lead, esos cambios. Para tener un rastro y un vestigio de cuál fue la primera cotización que yo le hice, nosotros utilizamos el botón de guardar. Ese botón de guardar va a ir a la sección de archivos y va a guardar una copia instantánea de lo que está sucediendo con esta cotización. Voy a presionarlo, le voy a dar guardar. Va a aparecer una ventanita aquí que me va a decir que se está guardando una copia de la 17 del día de hoy y vamos a ver al botón de archivos. Voy a actualizar la ficha de mi lead porque ya sabes que por motivos de practicidad de este video tutorial tengo abiertas varias ventanas para solo estarme moviendo entre una y otra. Y en archivos aparece copia de este elemento. Y después se vuelve una práctica muy buena el poder ir guardando copias de lo que yo le voy haciendo, porque de repente el cliente me dice, mire, no, yo quiero que me haga un cambio más y ahora resulta que le voy a comprar 20, no solo dos. Y entonces, pero se recuerda que me lo dejó a aquel precio y uno no va a tener esa memoria, mientras que si uno tiene una copia le va a decir, y tiene razón, cuando yo le estaba ofreciendo dos, yo se las di a 20 unidades de moneda de lo que le estoy cotizando. Nuevamente, si yo guardo una copia de esa cotización, se va a cargar dentro de mi plataforma, voy a actualizar mi ficha de lead. Insisto, por motivos de la ejemplificación que estoy haciendo en la demostración y ahora tengo en mi archivo las dos, con horas de creación distintas, ¿verdad? Para este ejemplo, una la creé a las 12 segundos y la otra a las 13, ¿verdad? Pero son cotizaciones diferentes porque en una tenía una cantidad y otro monto, mientras que en la otra yo tenía un monto y una cantidad diferente, porque por cuestiones de practicidad no dupliqué la cotización, que ya sé cómo hacerlo, sino que estuve haciendo cambios sobre la misma cotización. Hemos visto cómo editar, hemos visto cómo crear un PDF, hemos insistido en utilizar el botón de actividades para dejar una, un vestigio de lo que estamos haciendo con nuestro cliente, porque básicamente cuando nosotros veamos la ficha de nuestro lead podemos ver todas las actividades. Voy a refrescar mi lead. Aquí están las actividades. Puedo llevar un historial. También hemos visto cómo guardarla, cómo transferirla. Además, a esta pastilla yo le puedo guardar una anotación. No olvidar enviar. ¿Sí? Y aquí yo puedo tener un historial de esas anotaciones que estoy haciendo sobre esa cotización. Y cualquiera de los usuarios que tenga acceso a este módulo, ya sabes que eso se define a nivel de configuración por acá, puede dejar una anotación. Y eso es importante porque antes de darle un seguimiento, es parte de lo que es natural de un seguimiento, refrescarme la mente, de hacer ver todas las anotaciones que tengo. Esto hacemos una observación técnica. Estas anotaciones no tienen un registro dentro de la ficha de lead, no están ni en actividades, ni en archivos, ni en casos, ni en prospección, ni en cotizaciones, sino que eso solo es un registro a nivel de esta casilla que estamos llevando en el pipeline definido y tampoco se va a conservar en cualquier otra cotización que tenga ese cliente en algún otro flujo. Entonces hemos visto notas, editar, PDF, actividades, historial, guardar y transferencia. Ahora nos vamos a trasladar a eh, dos estados de las cotizaciones muy importantes. Cuando están en este flujo, vamos a decir que las cotizaciones están en el flujo de cotización.
¿sí? Porque están en este flujo, en el pipeline comercial. ¿Qué las podría hacer que se retiren de acá estas propuestas? Pues que el cliente nos diga, ¿sabe qué? Esa propuesta no me pareció muy cara, por ejemplo, o no tienen el color del producto que yo busco, y eso se llama objeciones por las cuales nos van a rechazar una cotización. En palabras más cortas se llaman motivos de rechazo dentro de la plataforma. Y esos motivos de rechazo también son configurables y también tu equipo comercial y gerencias decidió al inicio cuáles iban a ser esos motivos de rechazo. Para eso te voy a presentar el módulo que se llama Ventas, Razones de Rechazo. En este módulo podemos crear un listado indefinido o ilimitado de motivos de rechazo. Voy a crear uno que me va a aparecer en el pipeline comercial que se va a llamar no tenemos el color. ¿Sí? Le estoy diciendo, hay un motivo por el cual el cliente me va a rechazar la compra y va a ser en el pipeline comercial, no en el pipeline de prospección ni en el de tickets, sino únicamente en el pipeline comercial. Y ya lo tengo aquí, ¿verdad? Por cuestiones del color. Lo vamos a utilizar para este ejemplo. Aquí está nuestro no tenemos el color. Y lo voy a colocar al principio para que en el listado nos aparezca como. Regresemos al pipeline de cotizaciones y vamos a utilizar el basurerito. Yo sé que los que son muy observadores dirán, ese botón está aquí, pero no aparece dentro de las otras columnas. Precisamente es porque parte de la configuración es que nosotros decidimos en qué etapa, voy a utilizar de Centroamérica, en qué etapa si aparece la venta rechazada, como ves aquí en la columna número uno sí, pero en la columna número 2 no lo tenemos. Muchas veces esto lo utilizamos como una lógica de procedimiento. No tiene sentido que te aparezca un rechazo si de repente ya estás en la etapa, por ejemplo, de facturación. Si así fuera el caso, tu equipo comercial y tu gerencia debe decirnos dónde habilitar esos botones. Por motivos de ejemplificación, nosotros decidimos que ese botón solo iba a estar habilitado en la primera columna y lo vamos a utilizar. Le damos clic a rechazo. Sabemos que hay un listado grande de rechazos, no todos son de pipeline comercial, pero veamos cuáles son de aquí. Tercer idioma, mensualidades, papelería, y yo coloqué de primera instancia, no tenemos el color. Buscaba color negro y yo solo tengo color blanco. Y le voy a dar guardar. En ese momento, esta cotización va a salir de mi flujo porque la fue rechazada, pero en la ficha de mi cliente va a seguir apareciendo. Voy a actualizar la ficha, solo que ya no va a estar en el flujo de cotización como tal, sino me va a aparecer como rechazada. Aquí está la 17, me la rechazó. Todas las demás están en el flujo. Por ejemplo, está la 18. La voy a buscarla, esta de acá. Vamos a ver si es cierto. La voy a buscar. Y aquí me aparece. Ya está. Ya la voy a ubicar. Entonces veo que está en el pipeline de Guatemala. Entonces me voy a ir a Guatemala. Voy a dejar la correlativo y ahí aparece la cotización que estoy buscando, que ya sé que está en cotizado. Pero acabamos de ver cómo rechazarla. Vamos a hacer lo mismo con otra cotización más. Voy a irme siempre al flujo de Centroamérica. Voy a buscar todas aquellas que sean de Paola. Y vean lo que voy a hacer. Voy a rechazar todas por el mismo motivo. Y voy a poner busca color negro. Para motivos de este ejemplo, voy a copiar la circunstancia. Voy a comenzar a rechazar todas las de Paola. Por la misma circunstancia, porque buscaba color negro. Aquí hay otra de Paola. Estas, ¿por qué no las puedo rechazar? Porque vimos que en la configuración eso solo era posible en la primera columna. Voy a hacer un ajuste, voy a colocar que también en la segunda es posible. Voy a volver a cargar y ahora ya me aparece el botón en la segunda columna.
Esto es importante que lo anotes porque si en algún momento tú como usuario, tú como gerente, tú como jefe de operaciones considera que un botón debe aparecer o no en ciertas circunstancias, puedes recordar este video y tomar nota de que los botones que pueden aparecer son de venta cerrada, venta rechazada, descuentos, archivado, etcétera. Vamos a hacer nuevamente la carga o la búsqueda. Ya comienzan a aparecer las rechazadas que acabo de darle. Voy a rechazar esta también. Por motivos de ejemplo, ya sabes que voy a utilizar la misma característica. Estoy rechazando dos más. Vamos a rechazar dos más. Regresamos a la ficha de nuestro lead y efectivamente aparecen todas las rechazadas. Y ese es otro de los estados que estamos conociendo ahorita que se llama rechazadas y hay un motivo de estadístico que nos va a decir por qué están rechazadas. El otro estado que existe, que ya vimos que son las que están en gestión, digámosle en cotización, es decir, las que me aparecen aquí como cotizados, ese es un flujo, rechazados es otro estado, pero hay un estado más y voy a pensar que es el de estado de venta, es decir, cuando yo ya confirmé que el cliente me dijo sí, la cotización sí se la voy a pagar. En este momento, aquí se separa el video tutorial entre los clientes que usan integración y los que no usan integración. Tú vas a continuar viendo este video para motivos generales de uso del pipeline comercial, pero cuando un cliente tiene integrado CRM a su ERP, a su contabilidad, a su método de facturación, cuando le dan venta a este producto es cuando ocurre el que se vaya a la facturación de tu ERP o simplemente voy a confirmar la venta, voy a guardar la venta, que son dos botones, y se pasa a un estado de vendido. Veámoslo por acá. Nota que todas hay en algunas cotizaciones que están en estado de cotización. Todas tienen un estado, otras son de rechazo, pero hay algunas que están en venta. Es decir, que estando en el flujo de cotizaciones, alguien le dijo, sí, ya se vendió. Y nuevamente le doy confirmar, le doy guardar. Entonces, ahora, cotizaciones de Paula, no hay ninguna a la vista porque solo tengo la de Guatemala. Es más, vámonos a Guatemala. También esa vendámosla. Veamos dónde nos habilitaron el botón de venta para este ejemplo. Y si te das cuenta, está habilitado hasta la última columna. Le vamos a dar venta, la vamos a confirmar, nos confirma un par de ocasiones que la venta fue hecha y ahora nos damos cuenta que todas las cotizaciones ya no me aparecen en el flujo de cotización porque algunas fueran rechazadas, esas se descartan y algunas están en venta. En Signus sí tengo la capacidad de poder ver aquellas que están vendidas. ¿Y cómo lo hago? Me voy a este botón que tengo acá y me dice, ¿quieres ver las que están en venta? Sí. Y vuelvo a ver aquellas cotizaciones e inclusive moverlas, pero ya en un estado de venta. Nosotros siempre hacemos una analogía como en una obra de teatro. En la obra de teatro están las que están en escena y estas son las cotizaciones que diríamos serían tras bambalinas, que en este caso es aquellas que están vendidas ya. Ahora, sé que en este momento surge la duda y puedo revertir de alguna forma lo que fue rechazado, lo que fue vendido. La respuesta es sí, solo que ese usuario es una persona escogida dentro de tu organización para hacer tal motivo. Para esto, de todos modos, vamos a hacer un ejemplo de cómo se revierten las cotizaciones y para eso voy a irme al proceso o al botón de ventas, que repito, no todos tienen acceso, y hay un panel que se llama panel de cotizaciones. Voy a dejar que cargue el panel de cotizaciones. Te voy a recordar que algunas cotizaciones están en ventas, por ejemplo esta, que es la 34, ¿sí? Me voy a fijar en ella porque es el flujo que estoy viendo por acá, ¿ya? No está en cotización, está en venta, pero la quiero revertir. Los motivos de por qué se revierte algo que ya está vendido, tú mejor como vendedor sabes por qué razón. Entonces voy a irme al panel de cotizaciones para que tú veas cómo se... Este es el panel de cotizaciones. Voy a buscar la que acabo de ver. Me dice, sí, está en un estado de venta. Y ese usuario, que vamos a ponerle el buen título ahora,
de administrador de cotizaciones, va a poder abrir la cotización y decirle, reviértala. ¿Qué es ese revertimiento? Es decir, si el lead la tenía en venta y usted se la regresó, va a estar ahora en cotizaciones. Veamos en la ficha del lead para que entiendas. ¿Te recuerdas que este está en venta? Volvamos a cargar y ahora está en el proceso de cotizado. Y lo mismo sucede con las rechazadas. Voy a ir a buscar la 17 que está rechazada para revertirla y veamos qué es lo que sucede. Voy a buscar la 17. Aquí está, efectivamente está rechazada, pero la voy a revertir. Regresamos a nuestro flujo, ahí vuelve a aparecer y veamos en la ficha de lead que esta que estaba rechazada ahora aparece cotizada. Esa es la forma técnica de que sí se pueden revertir, solo que muchas de las funciones no están al alcance de un usuario vendedor, sino tienen que estar al alcance de un usuario administrador. Y es normal que si tú ya viste el video de prospección, te hagas la pregunta. ¿Qué pasa si estando en el flujo de prospección, si teniendo a Paola en ese flujo, como lo tenemos por acá, pensemos que Paola sí está en prospección, es decir, estamos retrocediendo en el tiempo un poco en su seguimiento. ¿Qué pasa si a Paola yo desde aquí la cotizo? ¿Podrá ser viable? Así como cuando yo estaba en la ficha de Paola, que yo presionaba cotizar, se le cotizaba, o si yo estaba en el flujo de cotizaciones cotizar, la respuesta es sencilla. Sí. Yo presiono el botón de cotizar, selecciono el pipeline donde la quiero, le doy a aceptar, me va a buscar el pipeline que acabo de seleccionar, me abre la ventana, ya no tengo que seleccionar a Paola, voy a seleccionar la plantilla que necesito para este ejemplo. Le voy a poner un número de identificador 55 así, ¿ve? Para que le identifiquemos fácilmente. Una buena práctica. Cerramos las ventanas emergentes y entonces Paola ya tiene una cotización. Por eso es que sale del flujo como tal y ahora busquemos la cotización en el flujo. Aquí está la cotización de Paola, que era esta cantidad, y también en su ficha aparece Paola Cotizaciones. Ya aparece esa nueva cotización y algo interesante, en la prospección ya no aparece en ese flujo porque fue ganada y se le fue cotizada, ¿verdad? Entonces, eso es una de las ventajas de poderle cotizar aquí a Paola porque sale de ese flujo, va como tal y a cualquiera de los leads que esté cargados aquí. Voy a regresar a Paola a su estado de prospección. Veámoslo por acá. Voy a buscar la prospección como tal. Le voy a decir que está en nuevo lead, voy a regresar a prospección, voy a volver a caer y aquí está Paola nuevamente. En su ficha nuevamente también puedo ver cómo está la prospección, ya sé que está en ese flujo de prospección y el detalle lo seguiré observando por esta parte. Aquí necesito que por favor en el siguiente video que tiene que ver con trazabilidad le pongas mucha atención a este concepto porque va a ser mucho más detallado. Pero hablemos un poquito más sobre esos campos que vimos que tenía los ítems. Vamos a llamarles campos adicionales del ítem, pero también la cotización puede tener otros campos que sean necesariamente para esa cotización. Por ejemplo, el periodo de vigencia de la cotización, por ejemplo, el plazo de crédito que se le da, que uno lo puede colocar acá. En el caso de los ítems, por ejemplo, que sea de un color u otro, de una categoría u otro, y eso, para que lo puedas entender, te voy a explicar cómo funciona Sinus a nivel de inventario. Quiero hacer una salvedad muy importante. Esta explicación solo aplica para aquellas empresas que no tienen integración. Las empresas que tienen integración deben voltear a ver antes de ver a Sinus, voltear a ver su ERP. Y es ahí donde se mandan muchos de los campos que tienen que ver con el ítem y con la cotización misma. Esta explicación es para que conozcas un poquito más de la interioridad de signos, sí, pero para aquellas que no tienen integración y te invito a que te quedes viendo el video porque hay temas importantes. Las cotizaciones obedecen a productos.
Esos productos se guardan para las empresas que no tienen integración en un apartado que se llama inventario. Todo inventario tiene una parte importante. La primera es categorización, es decir, a qué rama o a qué grupo pertenece un producto. Por ejemplo, consumibles, de repente pueden ser servicios, productos, pero todas las categorizaciones también Sinus las lleva en su registro como tal. Derivada de las categorías existen los productos. Los productos son elementos que se invocan en una cotización, como lo vimos en el caso de las cotizaciones que estábamos realizando en el pipeline comercial. Y por eso es que cada vez que cotizábamos, buscábamos algún producto. Voy a utilizar por acá, buscábamos un producto. Esos productos se van a localizar acá y los productos están por categorías. Veamos características de los productos. Por ejemplo, este flete. Voy a darle clic aquí adentro, voy a entrar al producto y voy a hacer una cotización con el producto flete. Voy a buscar a Paola para llevar en paralelo el ejemplo. Voy a seleccionar Express y voy a buscar flete. Si te das cuenta, flete me aparece con el código que debe de ser. Aquí está flete. Para este ejemplo el código es flete, no le pusimos ningún número. Aparece una fotografía, por eso es que cuando yo selecciono flete, me aparece esa fotografía. Me aparecen algunos datos importantes, como por ejemplo la cantidad mínima que debe de aparecer. Si te das cuenta, aparece en cero. Por eso es que el precio aquí aparece en cero. Quiere decir que si le configuráramos un precio sugerido base, aquí se puede crear. Y además aparecen otros campos adicionales al producto, que son los campos que aparecen por acá. Voy a agregar intencionalmente uno, como por ejemplo podría ser el precio mínimo. Voy a decir que el precio mínimo es de 10 quetzales el sugerido. Y ahora cuando yo vuelva a invocar a flete, vamos a gestionar otra vez a flete, vamos a actualizar nuestra ficha, buscamos nuevamente flete. Ahora me aparece una cantidad de 10. Nuevamente, estos campos pueden ser determinados por tu empresa, por tu gerente comercial, por tu jefe de equipo. No todos los campos son necesarios, no todos los campos obedecen a la misma lógica en todos los giros de negocio, pero es la forma de explicarte que hay campos que son inherentes al producto, pero también tenemos campos que son inherentes a la cotización como tal. Para esto, voy a adentrarme un poquito más en la parte técnica. Y recordarás que en los modelos de cotizaciones yo te enseñé cómo a nivel de código esas plantillas se llevaban a cabo, pero justo aquí aparecen los famosos complementos de esas cotizaciones. Pueden ser datos que sean relevantes como un proyecto, puede ser que sea el tiempo de plazo de vigencia de una cotización, etcétera. Y esos son los campos que aparecen para ser creados dentro de Sinus CRM. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a editar esta que tengo acá. Y si te das cuenta, aquí me pide proyecto y términos y condiciones. Justo los campos que yo agregué en la parte de configuración. Por favor, aunque este es un concepto muy técnico, te sirve para entender que la cotización como tal no solo obedece a un cliente, no solo obedece a un campo, no solo obedece a ítems, sino puede obedecer a campos especiales de cada ítem y a campos especiales de la cotización misma. Y todo eso debe ser suplido por la plataforma basados en los requerimientos de tu gerente comercial o tu gerente que lo aplique. Pero esa es la explicación técnica de por qué en algunas empresas aparecen ciertos campos o ciertos campos dentro de la cotización. Pero aquí viene un detalle importante. Dentro de los ítems que estábamos manejando de la cotización, te diste cuenta que yo tengo un flete. Sinus tiene la capacidad de agregar como parte de la información de ese ítem su ficha técnica. Por ejemplo, en la parte inferior yo puedo agregar la ficha técnica de lo que significa un flete, una hoja, un PDF. Voy a utilizar otro producto para que veas que cambia. Para otro producto, este es la simulación de un producto que tiene que ver con la instalación. Veamos si hay una ficha técnica. Si hay una ficha técnica,
Y ahí está la ficha técnica de ese producto. ¿Qué repercusiones tiene la cotización? Voy a regresar al pipeline de cotizaciones para hacer el ejemplo. Voy a editar los productos, voy a quitar ese producto que acabamos de añadir para esta cotización. Voy a intencionalmente buscar el producto que se llama flete, que te mostré aquí. Intencionalmente lo voy a invocar en la cotización y vas a ver lo que sucede con la hoja técnica que tenemos por aquí. Vamos, entonces voy a invocar a flete. Ahí está listo flete. Lo invoco, le pongo un precio, se me ocurre un precio de 20, le doy guardar. No hay necesidad de grabar, ya sabes, en esta etapa. Ya está el flete, pero ahora abramos la cotización. Con solo haber invocado flete, que es un producto que tiene estas características más esta ficha técnica u hoja técnica, cuando yo abro el PDF, me saca la plantilla del producto, pero también me invoca a esa hoja que está adherida a flete. ¿Qué es lo que ocurre? Intencionalmente dentro de los productos también voy a invocar al producto que se llama instalación. Es decir, les voy a cobrar un flete y una instalación. Miremos si tiene hoja técnica. Sí, la hoja técnica de instalación es esta. Invoquemos en la cotización ahora a ese producto. La voy a editar. Voy a buscar el producto como tal. No lo voy a buscar por nombre, lo voy a buscar por código para que también parte de este video sea hacer ese ejercicio. Aquí encontré el producto que busco. Le voy a poner un precio de 30. Voy a guardar. Cierro mi cotización. Ya veo que tiene dos ítems. No se te olvide, aquí está marcando los dos ítems, uno por 20 y el otro por 50. Pero cuando abro el PDF, me invoca las dos hojas técnicas, tanto la de importación como la de instalación y flete que estábamos haciendo el ejemplo. Signus tiene un beneficio adicional. Yo puedo decidir aquí en estos cuadritos si incluye o no esos PDF. No los voy a incluir, cierro mi cotización, vuelvo a generar el PDF y ya no me aparecen las dos hojas adicionales. Si te das cuenta, ya no existen esas dos hojas adicionales porque yo decidí que no aparecieran por cuestiones de carga de peso. Pero automáticamente me dice, bueno, yo creo que si usted la está editando es porque si las quiere. Sí, pero solo quiero la del flete y le doy guardar. Mira lo que sucede. Yo puedo seleccionar qué hoja específica de mi cotización va a aparecer. Si de los dos productos que yo coloqué, yo solo quería la de flete, aquí está la hoja técnica de flete. Con eso te hemos dado una explicación de qué es lo que sucede a nivel de ítems, qué sucede a nivel de cotización, qué sucede a nivel de flujo y por favor no dejes de repasar y de estudiar tus otros módulos, al igual que este y el siguiente módulo que tiene que ver con trazabilidad, aumentará tu conocimiento de lo que es Signus CRM para una buena gestión comercial.